Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos al tercer capítulo del programa La Voz del Movimiento. Hoy nos vamos a concentrar directamente en el caso de San Antonio. Estamos con la dirigente, la Eli, gran lucha que hemos llevado durante un año y medio, con colaboración con muchas otras personas más. Adelantamos que tiene problemas de señal, Eli, así que le vamos a sacar el provecho rapidito nomás, po. Si es que no tenemos inconveniente en que la señal baje. Parece que bajó, ¿o no? ¿Me escuchas, Eli? ¿Cómo Sí, estáis? sí te escucho. Ya, súper. Cansada, pero bien. Buenísimo. Eli, mira, queríamos partir hoy día conversando algo que si bien se ha comentado en algunos medios, pero estamos aprovechando este espacio que disponemos de la Radio Galáctica, entonces nos gustaría que nos contara el asunto de cómo llegaste tú a vivir allá, por qué llegaste a vivir. Es una pregunta estándar que estamos haciendo para que la gente conozca la realidad de los motivos. Así que cuéntanos un Ya, o sea, poquito. de partida fueron varios motivos, pero el principal fue el tema de que mi pareja en su momento quedó sin trabajo a raíz del estallido social. Yo tengo una chiquitita que tiene 9 años ahora, que no me permitía en ese tiempo poder trabajar, entonces dependíamos netamente del trabajo y de los ingresos de él. Por consecuencia, o pagábamos el arriendo donde vivíamos o le dábamos de comer a los niños. Entonces Ya. tomamos la decisión, se dio la oportunidad, nos dijeron vayan, tómense un terreno y nosotros a la fe fuimos y nos tomamos el terreno nada más. Oye, Eli, No mira, nos ese quedó de otra, detalle. en verdad. Claro, ese detalle, Eli, mira, mira, hay un tema que es de conocimiento ya en San Antonio, pero igual quiero que los comentes tú, pero quiero hacer cuenta que el día de ayer presentamos un recurso sobre la situación de San Antonio y tuvimos la compañía de gente de la comunidad de Viña del Mar de La Jarilla. Y para mi sorpresa, me contaron algo que les pasó a ustedes en San Antonio, algo que es igual. Por ejemplo, aparece el dueño de allá Masú en este caso, y le avisa a ellos, tómense el terreno, pero tómenselo todo. Y esa frase y Sí. ese hecho que ocurre con ustedes a través del representante de la constructora inmobiliaria de San Antonio, que es Medel. Entonces, cuéntanos cómo fue Sí. eso y éntranos en detalle tú, cómo él lo socializó y cómo se lo tomaron. Ya, pues fue un día que estábamos por decir así, una reunión de la gente que estaba dentro, o sea, habitando ya los terrenos, estaban cercando todo, y aparece este caballero en una camioneta y se acerca y nos dice, ¿tienen alguna reunión? Pero sí, me dice, ¿puedo participar? Yo le digo, sí. Y todo así como que lo miraban extraño porque era un tipo así medio pomposo, que como que no encajaba. Y él nos dice, me voy a presentar, yo soy Luis Medel, soy representante de los dueños de todos estos predios y vengo a decirles que estén tranquilos, que se tomen los terrenos, que hagan vida, traigan a su mamá, a su papá, a su gato, pero pueblen todo, construyan en todo el cerro, completo. Nadie los va a molestar, pueden estar tranquilos fácilmente 15, 20 años. Y cosa que después ya sabemos a lo que llevo, pues. No estamos en la misma situación. Después creo que él, por lo que tengo entendido, no sé si será real, que él dejó de ser de representante de los dueños y esto ya nos tiene en la posición que estamos ahora. Exacto. Mira, eso que me contáis lo quería destacar, por eso lo conecté con lo que escuché de los habitantes de La Jarilla, porque ellos son el caso Masú Peñalosa, que es el primer recurso de protección donde los dueños ven la vía del desalojo a través de esta instancia. Y lo curioso es que el relato que le dan a ellos es el mismo que ustedes, y ustedes están hoy siendo afectados de una amenaza de desalojo producto de la misma vía judicial, un recurso de protección. Entonces, lo interesante de esto es que ya estamos dando luz que aquí hay un guión, si se podría decir, un guionista, una trama que se repite de manera homogénea. Entonces, es interesante esa historia.
Y producto de eso, ahora Eli, que ya ha aclarado aquello, mira, nos contaste que fue como por asunto del estallido social, que después contrajo la pandemia meses después, por distintos motivos, por supuesto. Entonces, la falta de trabajo por el estallido en algunos casos, más la pandemia que evitó también que la gente tuviera una forma tradicional de trabajar y en algunos también perdieron sus trabajos. En todo ese contexto, ustedes comienzan a vivir allá y después de esto viene un montón de campañas en beneficio a la ayuda social por parte de los parlamentarios que tiene que ver con los 10% y los IFE. Entonces, allá entiendo que eso fue como el motivo que, no sé si incentivó, pero causó que la gente construyera tuviera una especie de recurso y construyera. Entonces, cuéntanos cómo lo hicieron, en qué gastaron los 10%. Claro, o Y sea, esta yo historia, creo que el 90% del país obtuvo los 10% en su momento. Y te puedo destacar que yo creo que del 90% de la gente que está dentro del campamento en sí ocupó los 10% para construir sus viviendas. O sea, estamos hablando de viviendas que prefabricadas que costaban en muchos casos la más cara 3 millones de pesos y gente que ha trabajado toda su vida que pudieron sacar más de 3 millones fue y se compró su casa prefabricada. Entonces dicen, claro, no tienen necesidad. Podrían decirlo, o sea, a través de la ignorancia, porque si no tuviéramos claro, necesidad no estaríamos viviendo donde estamos. ¿Por qué? exacto. ¿A qué me refiero con esto? Lamentablemente nosotros somos demasiado ricos para el Estado y demasiado pobres para los bancos. O sea, no optamos para créditos hipotecarios ni tampoco, después de muchos años de postular al subsidio, no lo obtuvimos. O sea, son súper pocas las personas que en su momento obtuvieron un subsidio habitacional y que ahora están en el campamento, pero por otros motivos. O sea, no hay que olvidarse de los Claro. casos sociales, de las mujeres que llegaron arrancando de violencia intrafamiliar que están viviendo en el campamento. Eso es súper importante. Estamos hablando también de jóvenes que tuvieron que salir de sus casas porque o vivían hacinados, o de muchas parejas jóvenes sin hijos, parejas con hijos, ancianos, adultos mayores que también perdieron sus casas. Tenemos casos de vecinos que tenían departamento aquí mismo en San Antonio y lamentablemente por las vueltas que da la vida sus hijos se volvieron drogadictos y no pueden vivir en el departamento. Tuvieron que salir ellos como adultos arrancando prácticamente de sus casas. Entonces hay Claro, mucho buscando caso incluso una social, mejor dicen vida. que la gente, claro, dicen que la gente es sinvergüenza, que la gente está lleno de delincuentes, y no es así. Cuando nosotros llegamos allá, veíamos todos los días para el lado del frente o sea, pasando la quebrada, cómo llegaban y llegaban autos y los desmantelaban. Y eso ocurría de mucho antes de que se formara la toma en su comienzo y después ya pasó a ser campamento. Claro, y Entonces, cuando la ya es delincuencia en campamento San Antonio desaparece siempre eso. existió. De hecho, Y nosotros eso muchas desaparece, veces ¿no? encontrábamos vehículos abandonados. Sí, nosotros encontrábamos vehículos abandonados que llevaban 2 días, 3 días, y nosotros le hacíamos la pega a las policías, pues. Nosotros llamábamos a Ya. carabineros, muchas veces, 2 veces nos pasó que encontramos vehículos que ni siquiera tenían encargo por robo, ¿Mm? ¿cachai? Que no se habían dado cuenta los dueños que le habían robado los vehículos y llegaban Claro. ahí, pero siempre fue foco de que dejaran autos ahí. Siempre, de mucho antes de que existiera el campamento. Cuando dijeron que Claro, habían cierres, nunca hubo cierres. Toda la gente se paseaba ahí. claro, Ahora ha no es este parado mito que un inventan. montón. No, no es verdad. No es verdad. Nosotras Sí, mismas hacemos la pega que las policías no han hecho. es verdad. De hecho, quería destacar a la audiencia que, de hecho, es muy curioso porque San Antonio, de algún modo, es si no me equivoco, es el sexto recurso de protección donde buscan desalojar por esta vía. Pero este origen de que la gente que por necesidad llega a habitar un lugar, pero son estigmatizados como delincuentes, traficantes, una historia que se ventiló incluso en el Congreso para la moción del proyecto de ley. Y yo recuerdo ahí en esos videos que sale el asesor urbanista Iván Poduje señalando que allá en los que habitaban el Cerro Centinela eran gente que estaba aprendiendo de los extranjeros
las prácticas de delincuencia, sicariato, y que estaban loteando, y que mostraban imágenes de que estaban los sitios repartidos, entonces ahí vendían, entonces toda una historia falsa de apología, de odio contra los habitantes, pero parece que es otro relato más del guionista, porque con lo que nos contáis totalmente opuesto, y ahí yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué sientes? Primero, de quedar, digamos, sin trabajo, buscarse una opción porque no podían pagar arriendo, o tampoco tenían opción, digamos, a un crédito hipotecario, ni tampoco era para el tema de la vivienda de subsidio. Por necesidad se llega a esta instancia que están en el cerro, donde el dueño les dicen, tómenselo todo, habítenlo con perrito y todo, hagan familia, y después les llega a los 10%, con eso se consolida el asentamiento, pero ahora que desde tu misma plata, que desde tu seguro social, de las pensiones que construiste por necesidad de una vivienda, te salen con el chiste que te quieren sacar. Y las mismas personas, los mismos guionistas, que incluso entre ellos hay unos que los trataron de delincuentes. ¿Cómo se siente eso, Eli? ¿Cómo nos Para podrías mí, comentar ahí? para mí en lo personal es un chiste, es una Claro, burla, una burla, ¿cierto? porque te hacen gastar tus recursos que si no hubiera sido porque fue el estallido social, no hubiera venido la pandemia, jamás en la vida habrían aprobado el retiro de los 10%. O sea, estamos clarísimos. Jamás hubieran llegado los IFE y hubiéramos seguido en la misma situación. A lo mejor sin estallido social, con trabajo, hubiéramos seguido todo en la misma, postulando años y años a un subsidio habitacional para los cuales no somos aptos, para un crédito hipotecario para el cual no podemos aspirar, porque tenemos que tener 3 a 4 veces el valor de la renta, o sea, el valor de tu sueldo para poder pagar el dividendo. Entonces, para mí es un chiste. Ellos lo único que hicieron fue una burla, se aprovecharon del sueño y de la necesidad de la gente por tener una vivienda. Totalmente, Lamentablemente no sé. totalmente. Oye, y producto de esto, bueno, hablemos un poquito del tema judicial, pues lleguemos allá. Eh, Solamente voy a esbozar y ahí yo creo que después tú nos sigues ayudando y rellenando con la historia, porque resulta que producto de esta amenaza que ellos se enteran de la orden de desalojo no por un receptor judicial, lo mismo que me contaron en La Jarilla, sino que se enteran por la prensa. Entonces, después una vez que ya se enteran por la prensa, saben que el juicio estaba fallado y por tanto la gente afectada no tuvo un justo y racional procedimiento. En virtud de eso, bueno, se arma, digamos, la lucha, la defensa del desalojo una vez con la sentencia ejecutoriada. Entonces se levantaron sospechas, obviamente, de ciertas asesorías judiciales que se hacían, y ahí es donde hacemos vínculo básicamente y nos tiramos a la piscina. ¿Ah? Tiramos a la piscina, hicimos el primer acto que lo podríamos llamar que fue una aventura, y esa aventura ha madurado muy bien. Después fue reforzada la Corte Suprema por un informe que colaboró y apoyó bastante Rodrigo Valdés, acá el abogado profesor, y, y después sigue la historia y hay más antecedentes. Entonces cuéntanos tú ahí eh, cómo fue esa situación, porque yo sé que se encontraron con un escenario de que a mucha gente no le gustó, no le gustó que se hiciera una defensa judicial independiente, y fueron ustedes, pucha, bien mal consideradas. Entonces, cuéntanos un poquito lo que quiera ahí socializar sobre esto y nos metemos en el tema judicial al final. Ya, pues todo empezó cuando llega esta noticia, porque no fue ni siquiera una carta, no sé, de un receptor judicial que haya llegado. Llega esta noticia a través de los medios que teníamos, o sea, una demanda en contra de Catherine Sangüesa, en la cual Catherine Sangüesa y todos los ocupantes estaban siendo demandados para un eventual desalojo. En su momento, Catherine contrató a un abogado, el abogado la defendió solamente a ella, que era lo que correspondía, porque ella era la principal involucrada, o sea, la única reconocida en el momento. Después de eso, empezamos a asesorarnos, a buscar abogados. Pasaron un sinfín de abogados por delante de nosotros, y por temas de recursos, se nos presentaron las abogadas de la Defensoría Popular. Resulta que ellos nos dijeron que un pequeño aporte, nosotros les pagamos, que tampoco fue tan poco si consideramos toda la cantidad de gente que le pagó,
Mm, Y ellas dijeron, vamos a hacer esto, y al final no hacían nada, no había respuestas. Nosotros preguntábamos qué pasa con las abogadas, hicieron lo que dijeron, y nunca hubo respuesta. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos juntamos un grupito de 6 personas y empezamos a investigar. mm, Nos empezamos a interiorizar en la causa, en donde nos dimos cuenta de muchas falencias, de muchas cosas que no correspondían a la realidad, como por ejemplo el cobro de la luz. Chilquinta se había hecho parte de la causa acusándonos de robo de luz. Y nosotros, pero ¿cómo nos acusan de eso si nosotros les pagamos? Las juntamos las boletas y todo el tema. En la Controlar las boletas, misma claro. demanda, en la primera demanda, claro, aparecía un personaje de Valparaíso, de Serviu, diciendo que ellos jamás habían tenido conversaciones con los dirigentes ni con los vecinos. El Eso informe de plasmado en la Servio. demanda. Y resulta que no era así, pues. Nosotros presentamos las actas en donde se demostraba que sí habíamos tenido conversaciones con ellos, que sí estábamos buscando soluciones y todo el tema. Entonces ya ahí van 2 puntitos menos Claro, para que ellos. estaban trabajando Entonces con nosotros, ¿qué es lo Servio. que hicimos? Empezamos a refutar. Claro, empezamos a investigar. Dijeron que había sido una ocupación violenta, que habían cercos, nunca hubo cercos. Nosotros tenemos las pruebas de mucho antes del estallido social, nunca hubo un cerco en esos cerros. Entonces fuimos buscando Claro. prueba tras prueba y se presentó el primer acompañado documento con imágenes, con actas de reuniones, con boletas, y un sinfín de cosas, que eso fue lo que frenó de cierta manera la primera orden de desalojo. Con ese freno se obtuvieron las primeras garantías, que hasta el momento tampoco han sido cumplidas. Entonces ha sido un Exacto. sinfín, una De derecho carrera, humano. una reunión. Claro, se han hecho hartas cosas y eso también gatilló el descontento de los que apoyaban ciegamente a estas abogadas. A nosotros Claro. nos han ninguneado, nos Bueno, han tratado pero súper mal. mm, pero lo bueno es que producto del esfuerzo, la insistencia, de hecho yo también personalmente fui bastante basureado, me trataron de estafador por allá por estar colaborando y solidarizando y apoyando a la causa. Entonces, pese a todo esto, hoy el Cerro se mantiene con estos aplazamientos producto de estos mismos actores que fueron atacados, porque es evidente el intervencionismo que hay ahí. Entonces, contar a la gente que la gente de San Antonio, incluyéndonos incluso a nosotros que somos recurrentes en la causa, hemos sido víctimas de esta violencia generalizada que incluso la prensa no comunica. Hay varios relatos que acá no se está contando todavía la verdad, pero lo que le queremos contar básicamente es que la última instancia de aplazamiento que tenemos se logró producto de nosotros también, del grupo que hemos estado activando en perspectiva de derechos humanos, y presentando argumentos claro en esta línea. Pues entonces nos da un buen precedente que al menos los ministros de la Corte de Apelaciones consideran estos argumentos y se está donde está. Entonces hoy se vuelve a pedir un aplazamiento y vamos a ver qué es lo que pasa después del 31, porque ya la prensa está metiendo miedo a la gente que viene la orden inmediatamente del 1 y esto viene un desborde, y eso no es así. Todos tenemos que esperar lo que pase después del 31, lo que resuelva la Corte de Apelaciones, y en virtud de la resolución de la Corte, más los informes que emita también los ministerios encargados de evacuar estos informes, ver qué posicionamiento va a ocurrir ahí y cómo va a avanzar en todo lo que se viene. Así que, bueno, se nos fue el tiempo, Eli, y me pasa con el profe también, se hace cortito 20 minutos. Sí. Entonces ya llegamos a los 25 minutos de, más o menos estamos llegando, así que nos toca darnos la despedida. Cuéntanos tú algo más que la gente quiere saber en unos pequeños segundos antes de O sea, despedirte. aclarar, claro, aclarar y también que entiendan que acá las personas que estamos en esto somos personas que nunca tuvimos un estudio jurídico, no tenemos grandes conocimientos, solo tenemos las ganas de sacar esto adelante. Excelente, con el Eso. corazón. Aguante. Vamos. No, si lo podemos dar vuelta a esto. Vamos, vamos. Ya pues, Eli. Así que nos estamos viendo. Seguimos con el atento a lo que pasa el 31 y socializándolo con los habitantes, por los vecinos, los dirigentes.
con la comunidad de ustedes y de otros dirigentes que la están apoyando. Súper. Ya pues, Eli, nos vemos. Ya. Nos vemos, Pasamos Gustavo. ahora. Ya, chao, chao. Ya. Entonces ahora pasamos a la segunda etapa. Quedaron muchos temas pendientes la vez anterior, pero hoy estamos en una coyuntura que sale una nota ya de la radio Bio Bio metiendo este miedo que después del 31 viene el evento de desalojo y, bueno, fueron más suaves esta vez, estoy exagerando, pero las veces anteriores comunicaban de ese modo, eminente desalojo, pero no deja de ser que ya vuelven a meter el susto en las personas. Entonces, profesor, bienvenido nuevamente y vamos a hablar hoy de la coyuntura de San Antonio, que nos pueda meter detalles, lo que ha podido averiguar, investigar y también lo que nos pudo aportar en el informe que consiguió una sentencia, una perspectiva de derecho humano en el fallo de segunda instancia, que de eso hemos podido batir y darle tiempo, aire a esta situación y también de bajar las energías y también ir descubriendo lo que hay entre medio de esto, porque estaba todo organizado desde el intervención, desde un negocio que también se puede ventilar y por supuesto un guión sobre una perspectiva de criminalizar a los habitantes y usar el recurso de protección para sacarlo y toda una campaña mediática. Bienvenido, profe. Hola Gustavo, muchas gracias. Bueno, mira, estaba escuchando atentamente el relato de Eli, una pobladora más que ha sido afectada por el grave problema que tenemos de vivienda, de acceso a la vivienda, que no solamente en Chile, es a nivel global. ¿Ya? Entonces, partir porque el análisis que se hace es bastante claro. En la medida que los últimos 20 años no se ha construido, que la autoridad, mira, nosotros lo identificamos desde el año 2005 en adelante, que lo comentamos la vez pasada, donde hay una relación absolutamente inversamente proporcional entre la disminución de la vivienda, de la cantidad de la vivienda, del suelo construible mediante un proceso grande de especulación, y el aumento de los campamentos. Es decir, hasta el año 2005 se había bajado con todas las políticas que venían del siglo, digamos, más o menos de la Constitución del 25 en adelante. Había sido un proceso exitoso, en gran parte, por supuesto que la calidad de las viviendas se tenían que mejorar y todo, pero habían principios que estaban no estaban en discusión, que es el hecho que venía, que yo lo mencionaba a veces, que el tema sanitario, el movimiento higienista que se junta con la lucha de los trabajadores y la toma de conciencia también de los grupos dominantes, de las clases más favorecidas, de que en el evento de que exista, la gente empiece a vivir en condiciones de falta de higiene y falta de seguridad de su vivienda, y que no tienen acceso a una vivienda que sanitariamente sea adecuada para su vida, el problema va a ser para todos, ¿ya? Esa conciencia que existía en el siglo XX, que da origen a todos los ministerios sociales, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Vivienda, da origen a toda la legislación de seguridad social, etcétera, que fue absolutamente exitosa a mi parecer, porque tal vez muchos de los que estamos hablando venimos de lugares que nuestros padres o nuestros abuelos prácticamente nacieron y se desarrollaron, sino en toma, sí, en un ambiente verdaderamente de toma, que era la regla cuando se empieza a ir la gente del campo a la ciudad a comienzos del siglo XX, donde estaban los conventillos, los ranchos, los campamentos, etcétera. Entonces se tomaron y buscaron soluciones, y estas fueron poco a poco, hasta el día de hoy, vigentes por lo demás. Pero los últimos años, sobre todo con el ingreso del gobierno anterior y que es absolutamente una continuidad de todos los proyectos que se venían trabajando en todas las áreas, finalmente ha habido un aumento sostenido de los desalojos, ¿ya? Ahora, el tema, desde la perspectiva jurídica, independiente del tema social, porque estos temas se han estado analizando hasta el momento por arquitectos, sociólogos, pero bueno, nosotros entramos al juicio como abogados. Yo no soy sociólogo, no soy militante, soy abogado, que me vi involucrado con ética de abogado, de tomar solución de ayudar a las personas afectadas. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos nosotros? Las reglas que existen de derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en el caso concreto de San Antonio? Primero, aclarar que desalojar significa sacar a una persona de un lugar, pero si yo lo voy a tratar de explicar en términos muy generales, pero si yo quiero sacar a alguien del lugar, tengo que alegar de que yo tengo un derecho para sacarlo.
por ejemplo, que soy dueño o que yo soy el verdadero arrendatario o que yo tengo un derecho de usufructo. Y en base a eso voy a un tribunal y pido que saquen a esa persona del lugar y que me restituya la propiedad para que yo haga lo que quiera. O la posesión, porque puedo ser poseedor, puedo ser incluso un arrendatario que estoy pidiendo. Imagínese usted que usted está arrendando una casa y se le mete un grupo de gente. También como arrendatario lo puede sacar, ¿ya? Esa es la regla. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Un juicio. Porque si yo soy propietario y llego y saco a la gente y a esa persona no le doy la oportunidad de que diga a título de qué está ocupando, resulta que podría sacar a un arrendatario, podría sacar a mi señora, a mis hijos. Entonces, por eso el legislador, a partir de 1950, más o menos, cuando ya se dicta el Código Civil, establece distintas figuras, en virtud de las cuales yo puedo estar ocupando y tengo derecho a ocupar un terreno. Entonces hay ocupaciones que se llaman ocupaciones regulares, otras irregulares y otras ocupaciones que derechamente son un delito, que son las usurpaciones. En el primer caso, cuando se trata de una ocupación legal, estamos porque hay un contrato, ¿ya? Voy a hablar directamente del caso de San Antonio. Entonces, en el caso de San Antonio, como dice Eli, que hay pruebas bastante contundentes, incluso hay artículos de prensa y declaraciones que han ido confirmando esta posición. La inmobiliaria, los dueños del terreno, no solo dejaron que la gente se instalara, que esa es una figura también de precario, que la define el Código Civil chileno, y que establece que cuando hay una mera tolerancia del dueño también se configura un precario, aunque no haya contrato. Pero aquí lo que hubo fue un préstamo, o sea, si lo que se está sosteniendo es así, que ha ido quedando probado con el tiempo. Resulta que ahí las personas tienen derechos también, tienen derechos los ocupantes, así como lo tiene cualquier persona que está ocupando algo y que no lo pueden llegar y sacar. Ahora, como se había dictado una sentencia justamente en el caso que tú mencionas, el tema es si para sacar a una persona de un lugar, esa persona tiene o no derecho a un juicio justo donde la persona pueda decir, ¿sabe qué? Yo tengo esto a título de precario y como precarista, que es la figura, si yo construí ahí o si yo puse o cultivé algo, también tengo derecho a que el dueño me restituya la cantidad de dinero que yo invertí. Que yo limpié, por ejemplo, en el cerro habían basurales que fueron limpiados, se emparejó, etcétera, etcétera. Parece como ridículo porque la verdad es que hasta yo tengo que decirlo, también me vi influido antes de entrar a ver la realidad jurídica de lo que está pasando, de una campaña en la cual cualquiera cae, una campaña absolutamente antipobres, antipersonas, o sea, desmedida, bueno, como hemos visto que ha estado ocurriendo en el resto del mundo, donde simplemente veamos el caso de Gaza o el caso de Ucrania o ahora el caso de las deportaciones de migrantes mexicanos que llevan toda una vida ellos y su hijo en Estados Unidos. Entonces, el tema se ha ido instalando como que no es un problema colectivo. Entonces, si no es un problema colectivo, no existe razón de ser de los ministerios, del Ministerio de Vivienda, porque el Ministerio de Vivienda para eso existe. Entonces, en el caso concreto de San Antonio, el juicio es lo que yo veo que es realmente peligroso para nuestra institucionalidad, para nuestro respeto a nuestros derechos, porque se hizo el desalojo algo que no se hacía, que es a través de un recurso de protección. Entonces, el primero fue justamente el de Mazú con Peñalosa. Ahí podríamos decir que el dueño actuó dentro de los 30 días, que son 30 días, que es como un plazo razonable para entender de que él era el dueño y estaba en una urgencia. Sin perjuicio de todo lo que tú has dicho, que también es muy discutible. Pero en el caso de San Antonio, el dueño actuó como 4 años después de que se provocara el ingreso. Y alegó de que era una situación permanente y la Corte de Apelaciones de Valparaíso al principio rechazó la demanda, porque no era contra Catherine Sangüesa, sino que contra otra persona. Entonces eligieron a una persona de las 2.900 familias, creo que hay en el terreno, y dijeron, bueno, esta señora encabezó una toma, por lo tanto vamos a pedir el desalojo de la toma. Y bueno, mintieron derechamente, ahí está la presentación que hicieron diciendo que habían entrado violentamente, rompiendo cercos, que es como el mínimo necesario para poder obtener una orden de desalojo de ese tipo. Entonces, simplemente, al parecer, se mintió directamente, pero lo que ocurrió de ahí en adelante es muy raro, porque la Corte notificó a una sola persona. Entonces, en el caso de un comodato, de un contrato, la toma jurídicamente no existe. Lo que existe son personas que entraron a un terreno y lo están ocupando. Por lo tanto, habría que notificarlo a todos. Ahora,
han llevado al ridículo. Obviamente no es necesario ir a notificarlos uno a uno, porque la ley establece la posibilidad de que cuando las personas son indeterminadas o son muchas, se puede notificar a través de una publicación en el diario oficial, y una publicación es que en el Código Civil, Procedimiento Civil chileno, se llama notificación por aviso. Pero ellos no recurrieron a eso, curiosamente, sino que solamente consiguieron de que notificando una se vieran afectados todas las personas, lo que es terriblemente grave. Ahora, ¿qué ocurrió? Que la Corte no solo hizo eso, sino que mantuvo el juicio secreto. Quiere decir que, como decía Eli, la gente que estaba en el lugar no tenía ningún conocimiento de lo que estaba pasando en el juicio, por lo tanto no podían actuar, nunca fueron notificados, porque era un recurso de protección. Y ahí hay que tener claro, el recurso de protección no es un juicio, es una acción cautelar, ¿ya? Que se ha ido potenciando en la medida que la Corte ha ido diciendo los juicios civiles no funcionan porque son muy largos, no funcionan tampoco los juicios penales. Entonces, bajo esa excusa se dice mejor lo vamos a hacer a través de un recurso de protección, que es lo que nosotros estamos alegando que no puede hacerse. Entonces, finalmente no se le notificó a la gente pasó y la causa efectivamente, como decía Eli, se mantuvo secreta. Los abogados que intervinieron no fueron capaces de levantar el secreto. Por lo tanto, cuando a mí me pidieron en ese grupo de 6 personas que tú estabas como convocando, sí, yo dije, bueno, había que hacer algún aporte en esa materia, y bueno, era para mí jurídicamente, es lo que aprendí, no sé, pues, los primeros 3 años de carrera. Entonces no podía entender, además que yo sí me dedico a distintos temas de juicios complejos, por lo tanto no fue tan difícil llegar a la conclusión a la que arribamos finalmente. Entonces logramos, entre otras cosas, conseguir de que se volviera a notificar. Pudimos establecer de que la Corte levantó el secreto del juicio. De hecho, la Corte de Apelaciones señaló que el juicio estaba secreto porque había existido un error informático. Entonces también se notificó de una manera que el auto acordado de la Corte Suprema jamás ha aceptado, sino que se notificó a través de 3 avisos pegados, así como en la época de la Edad Media, en distintas zonas de un campamento que tiene 250 y, bueno, ahora estamos hablando de que, según lo que tú me has dicho, ya no son 150 y tantas hectáreas, sino que serían 200, ¿no? Es un terreno que pertenece a distintos dueños, obviamente que los propietarios son personas muy influyentes, que también tienen socios influyentes que pertenecen a grupos políticos que ya tienen cierto bagaje en estos temas. Y que de eso tal vez puedes hablar más tú. Y resulta que finalmente la sentencia se aparta de la sentencia de Masú, porque cuando se va a hacer un desalojo, por ejemplo, un desalojo de un arriendo, está regulado cómo se debe hacer ese desalojo. Pero cuando se hace el desalojo de un grupo importante de gente, existen protocolos internacionales que los gobiernos tienen que respetar y que están basados en los principios muy básicos, no son tampoco tan tirados de las mechas, como se dice. Entonces la Corte Suprema, en la sentencia Masú con Peñalosa, curiosamente señaló de que se tenía que notificar a los distintos ministerios para que las personas que fueran desalojadas se les respetaran sus derechos. La verdad es que si se tratara de un juicio civil, las personas también tienen derecho a indemnizaciones. Pero en el marco del recurso de protección, la Corte Suprema, en un fallo histórico que desgraciadamente para nosotros, por la incertidumbre que nos provoca, fue redactado por el ministro Matus, estaba el ministro Carroza y habían 2 abogados integrantes. Uno de ellos entiendo que es el marido de la señora Marinovich o algo así, que es una política destacada chilena, comentarista y todo eso. Entonces, se dicta esta sentencia, pero en esa sentencia, afortunadamente, los ministros pusieron que este desalojo se tiene que hacer cumpliendo con ciertos requisitos. Resulta que la Corte de Valparaíso no estableció esos requisitos, los omitió. Entonces nosotros en el informe que hicimos solicitamos que eso fuera restablecido y se modificó la sentencia. Eso es básicamente el tema. Ahora hay que pensar que también en el juicio de San Antonio, cuando presentamos el último téngase presente, se falló el día después. Y el fallo estaba hecho por la lamentablemente destituida ministra Vivanco. Entonces, en Valparaíso cosas raras están pasando. Y finalmente la Corte Suprema modificó la resolución, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y restableció de que las personas por digamos, los motivos que he señalado, se tienen que respetar sus derechos. Y en virtud de eso se estableció que se tenían que notificar a los distintos ministerios.
Cuando eso ocurrió, los ministerios informaron a la Corte de que no tenían ninguna posibilidad de hacer el desalojo y el Ministerio de Vivienda señaló de que la única solución que ellos veían era la de constituir comités de vivienda y a través de los comités de vivienda comprarle a los dueños. Yo creo que la solución también los dueños la presentaron y derechamente debiera ser, podría ser eventualmente una expropiación con un valor que ya se había fijado en su momento, que era de 20.000 pesos el metro cuadrado. Que esto está en el juicio en todo caso. Bueno, fue en ese momento en que ya estaba todo definido. Se suponía que el desalojo iba y todo eso, y se solicitó por tu parte, derechamente fuiste tú el que lo solicitó. Se solicitó que se repuso un rechazo que había a aumentar el plazo y se estableció un plazo de prórroga de 2 meses, que vence este día 31. Y durante ese periodo el Ministerio, la verdad es que nosotros no hemos participado en ninguna reunión, tampoco se nos ha invitado. Entiendo que los pobladores que estaban en las negociaciones tampoco, no sé si no se les permitió ir con abogados propios o simplemente no fueron con abogados propios, lo que es terriblemente nocivo, porque uno de los requisitos fundamentales de tener debida defensa es que la gente concurra con abogados. No creo que no hayan abogados que hayan querido participar, aunque ser abogado de una toma no es muy, digamos, por la presión mediática que hasta ahora, bueno, yo creo que desde que nosotros empezamos a intervenir y empezamos a hablar por los medios de que esto ya no podía seguir, no se le puede seguir acusando a la gente que está en las tomas de que son drogadictos, mafiosos, prostitutas y una serie de ofensas más, que son las típicas que se hacen en todos los lados donde se están haciendo este tipo de violaciones y abusos. Entonces, que lamentablemente vengan de este gobierno es más terrible aún, ¿ya? Y eso fue lo que ocurrió, y ahora yo creo que sí hay hartas acciones que se pueden interponer. Aquí hay acciones que podrían tener incluso falsear los datos en un juicio, puede dar origen también a acciones penales. Ahora se hizo un juicio penal contra Catherine Sangüesa, injustamente, pero bueno, no puedo revelar más detalles, pero se le condenó por usurpación no violenta, vale decir de que nunca hubo violencia. Y hay antecedentes en los juicios que van dando cuenta de que lo que dijo la inmobiliaria en realidad no era tan justo a la realidad, ajustada a la realidad. Voy a dar un ejemplo y con eso, no sé si te parece darte el ejemplo que encontramos hace muy poco. Resulta que, entre otras cosas, la inmobiliaria señaló de que ellos se les iba a expropiar y que no se les había expropiado porque estaba la toma. Lo que ocurrió en realidad, y según son los antecedentes que se entregaron en el juicio por parte de Vialidad, y hay correos, en concreto, creo que sería conveniente leer esta parte del correo. Hay un correo que se hace el año 2021, o sea, de partida señalan de que ellos no podían entrar y todo eso, y la verdad es que el 2021 se constituyó incluso una comisión de peritos que fue al cerro y finalmente valorizaron el terreno sin considerar las viviendas. Entonces la inmobiliaria no aceptó el valor que se les ofreció por el comité de peritos, que era de 20.000 pesos el metro cuadrado, según entiendo, y simplemente rechazaron la propuesta. No es que no le hayan querido indemnizar, sino que lo que dice acá el correo, que está en la corte, está indexado, que es del 12 de enero del 2021, no sé si te parece que alcanzo a leerlo. Dice, estimado Omar, se refiere el dueño, uno de los dueños, que es el señor Solari, no desconozco si es de la familia Solari de Falabella, pero son Solari el apellido. Y se llama Esteban Solari, y le dice, estimado Omar, estamos atentos a tu respuesta a nuestro correo del 7 de enero. Adicionalmente, y dado que durante el recorrido de reconocimiento que se realizó junto a la comisión de peritos, vale decir de que ellos sí ingresaban, no hubo ningún problema de violencia ni nada, indicó que las construcciones, tomas, no se deberían considerar en la valorización. Entendemos que eso discrepa con lo establecido, ya que no se hace distinción del tipo de construcción o quiénes son los dueños de ellas. Son las construcciones adheridas sobre los terrenos en cuestión. Se adjunta información sobre los procesos de expropiación y marcado en rojo el punto relacionado con lo expuesto. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Dice que, según lo que entienden ellos, que dice las resoluciones respectivas o la normativa sobre expropiaciones, dice, el valor incluye el terreno afectado más los bienes que se encuentran en el mismo, edificaciones, plantaciones, pozos de agua y otros inmuebles. Vale decir, dice, después quedamos atentos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que lo que hemos descubierto ahora, recientemente, haciendo un análisis bien exhaustivo de todo,
Es que los dueños no solo no entraban, sino que ellos estaban en un proceso de expropiación por una obra que se iba a realizar y ellos estaban pidiendo más dinero porque hay construcciones. Y eso es lo que nosotros hemos dicho, que si hay construcciones, entonces la gente que tiene esas construcciones tiene derecho a que se les pague, porque eso se trata de un caso de construcción en terreno ajeno, que ha sido autorizado. Parece bastante a la luz de toda la intoxicación con la que hemos vivido este periodo de gobierno, en el cual nosotros vemos con estupor cómo se demuelen, por ejemplo, viviendas porque se dice, no, es que este es de un narco, no, es que está aquí mataron a alguien, y se demuelen casas. Entonces, este es el mensaje, porque la preocupación nuestra que va más allá. Efectivamente, la gente joven tiene casi muy difícil la posibilidad de poder comprar o adquirir algo. El gobierno se ha jugado de los dos sectores políticos de lo que podríamos ya considerar prácticamente un partido único. Los dos están jugados para que la vivienda no sea en propiedad. Nosotros creemos en la propiedad, yo creo en la propiedad. Curiosamente, gente que se autodefine derecha o incluso de izquierda se oponen a esta necesidad que tenemos los chilenos, desde el más pobre hasta el más rico, de tener una vivienda en propiedad, porque la propiedad es la que te da mayor certeza de que no te la van a quitar. La cosa, ese es el concreto. Y en eso se han estado jugando, se jugaron las dos constituciones y los chilenos rechazaron. Y uno de los puntos más importantes, yo creo que por los cuales yo entiendo que se rechazó fue justamente esto. Entonces, profesor, llegamos a la hora. Claro, déjame terminar con el análisis nomás, que aquí hay acciones que se pueden llevar adelante. La gente es muy diferente cuando está consciente de sus derechos que cuando se le está mintiendo. Entonces se entiende, por ejemplo, que él hasta la fecha, y muchos pobladores todavía vivan en la confusión porque esta fue una confusión provocada. La situación es bien clara, ellos están en realidad en un caso de un precario, según yo lo veo, está fácil de probar, pero no ha habido ninguna instancia de un juicio en el cual ellos puedan exponer sus puntos de vista. Y el caso del juicio, digamos, de Valparaíso está lleno de cosas que realmente son bastante raras. Ya que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, yo supongo, porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso, hasta antes del caso de Mazú con Peñalosa, como ya dije, con una sentencia de Matus, Carroza y los otros dos ministros, hasta esa fecha la Corte de Valparaíso rechazaba sostenidamente los recursos de protección porque no es la vía. Entonces, claro, si uno hace el análisis de la sentencia, se va a dar cuenta de que dice la misma sentencia de que se hace en coordinación con la autoridad administrativa y este gobierno no hay vuelta que darle, se la jugó por un proceso de desalojo que en la historia de Chile se había dado. ¿Y liderado por quién? Liderado por Javiera Toro, en Obras Públicas, que la entiendo, la encargada, delegada para solucionar el problema de los incendios. Claro, pero después se le nombró como la encargada para solucionar el problema de la reconstrucción. No sé si es así. Sí, en otro ministerio. Y por eso es muy raro que hayan destituido, claro, pero que hayan destituido a Rodrigo Uribe aludiendo a eso, yo no creo. Yo creo que hay muchas otras cosas más que pasan en el Servio, un fracaso total a nivel nacional, según yo lo veo, porque a pesar de que hablan de que hay una emergencia habitacional, no se entiende cómo si habiendo una emergencia habitacional están sacando a la gente, y más encima a través de una campaña verdaderamente, no voy a decir diabólica, pero terriblemente escandalosa, de acusar dijeron de que la gente en San Antonio, perdón. Sí, profesor, que se nos acaba el tiempo y justamente quería indicar eso, solo para detallar. Una semana, unos días antes que Rodrigo fuera destituido, asistí por otra comunidad y se socializó obviamente la problemática en la que están acá en la comuna de Quilpué y tomamos conocimiento con la dirigente de que quieren, bueno, para este año hay presupuestos para demoler y para desalojar y una glosa, digamos, bastante exagerada, ya que el ministerio, digo exagerada para poner una palabra condecorosa, así una cosa como para... Pero se supone que la glosa presupuestaria que debe tener el Servio es para construir y reconstruir, no para demoler y desalojar. Pero bueno, eso fue lo último que pudimos escuchar de Uribe, entonces evidentemente que hay más cosas, que no es su institución por la reconstrucción, hay una agenda en realidad muy dudosa que se está llevando a cabo. Efectivamente, los ministerios tampoco han estado a la altura y con este caso de San Antonio estamos dando cuenta que mientras hemos conseguido estos aplazamientos, van saliendo más verdades y esto se podría entender que incluso ni siquiera recién está que termina, esto está que recién empieza.
O sea, desde Sí. acá, si las comunidades empoderan su acción, podrían ya recurrir directamente contra la inmobiliaria, exigir sus derechos y no solamente estar aplazando en perspectiva de derechos humanos porque no se puede hacer un desalojo forzoso, sino que ya Es que ahí mira, directamente con teorías de Gustavo, engaño y otras cosas más. Gustavo, discúlpame que te interrumpa porque yo no me puedo ir sin dejar en claro a la gente que está escuchando Exacto. que en este Lo caso y en dejamos otros para que casos, despida. Usted despide, no, usted no despide. los dueños, no, pero es algo que tú sabes, nosotros hemos apoyado también a propietarios. Hay Justamente. propietarios que están pidiendo que el gobierno actúe. En el caso de San Antonio, no, yo claro, voy a hacer la pelea, digamos, desde la perspectiva judicial, pero es un hecho que los dueños del cerro quieren vender, quieren que se les expropie, y el ministerio no lo quiere hacer porque dice nosotros no podemos dar una mala señal, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de 1.300 familias. O sea, aquí las familias quieren comprar además, incluso ellos han dicho nosotros queremos comprar. Entonces se ha inventado todo este nuevo sistema que no sabemos cuánto tiempo puede durar, ¿Para que dónde no va? sabemos si los dueños están de acuerdo, pero que está la gente jugada. Bueno, sí, nosotros aceptamos el caso, nosotros queremos aceptar y hacerlo a través de cooperativas, pero no hay tiempo. Entonces, eso es lo que preocupa, la falta de criterio de parte del ministerio y la necesidad de que lo actúe. Ahora, en el caso de Quilpué, yo las tomas que Profesor, conocemos y que nosotros hemos asesorado incluso a la dueña de una solo para toma cerrar, que se nos fue está el tiempo, se tratando, nos fue el tiempo. quiere Cierre, vender por y no favor. puede. Listo, eso, Claro, eso sería el punto. Que aquí el gobierno está actuando de una forma que ya está llegando al absurdo. Tendrían que salir, como dicen, a la calle y ver realmente de qué estamos hablando, cuáles son las viviendas, cuáles son las necesidades reales de la gente y no decir, como incluso se ha dicho en el caso de Quilpué, que ellos no van a ir al terreno porque les da susto de que les hagan daño. Ya basta de esto y porque por estamos favor, viendo, un llamado a la autoridad. exacto, Aquí hay porque un estamos llamado viendo a la un gobierno autoridad que de no solucionar el solamente, problema. justamente, y no solamente están vulnerando a los habitantes afectados por esta situación que los impulsa a ir a vivir ahí, sino que están vulnerando incluso a los propietarios. Y esta agenda del gobierno en realidad no está siendo saludable. Profesor, así que se hace corto. Pucha, es así el programa, así que no lo tenemos que seguir De a poco, socializando mira, más de a adelante. poco en Chile Ya, se pues, van sabiendo las cosas. Tenemos un país exacto. maravilloso con gente muy buena, muy leal y valiente, como tú, como Eli, como la gente como los mismos propietarios que están proponiendo la venta del terreno, que, bueno, de alguna manera van a poder solucionar este problema que es lo que esperamos. Pero no se pueden utilizar las herramientas jurídicas. Somos un país demasiado delicado como para estar utilizando un recurso de Eso, protección para obtener un desalojo. Si hacemos eso, entonces vamos estamos por en la el peor de los solución. mundos. Pero Eso, vamos por vamos eso. a seguir, nosotros no nos vamos. Nos vamos a quedar en este país porque es maravilloso. Ya, pues, excelente. Ya, pues, nos despedimos para todos. Listo. Gracias Buenas por haber noches a escuchado todos. el Muchas programa gracias. y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao, chao.